Buen día, mi nombre es Karina Fernández Hernández. Actualmente curso el diplomado en Nutrición y Enfermedades, principales causas de muerte en México y el mundo, impartido por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica AC. Les voy a presentar el artículo que lleva por nombre Soporte nutricional en enfermedad hepática crónica y cirrosis, presentado por la Revista Mundial de Hepatología el 27 de octubre del 2018. Como contenido tenemos lo que es la introducción, etiología y prevalencia, desnutrición, evaluación nutricional, manejo enteral y parenteral, conclusión y referencias. Introducción. El hígado es un órgano importante involucrado en el mantenimiento del estado nutricional apropiado. Su función incluye el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasas, que son fuentes esenciales de nutrición para el cuerpo. En consecuencia, los pacientes que padecen una enfermedad hepática crónica a menudo experimentan desnutrición debilitante y grave que refleja la gravedad de la enfermedad y, por lo tanto, el pronóstico de la enfermedad, pero también es un predictor independiente de mortalidad. La malnutrición en pacientes con enfermedad hepática crónica es una función de múltiples factores que incluyen la absorción, la digestión, deterioradas, La enfermedad hepática crónica implica un proceso de inflamación y regeneración continuas que eventualmente resulta en fibrosis y cirrosis permanente. Las causas principales de esta afectación son el virus de hepatitis B y C, enfermedad hepática alcohólica y enfermedad de hígado graso no alcohólico. La desnutrición proteico-calórica es una condición que involucra caquexia debido a las deficiencias nutricionales en calorías y proteínas. Esta disminución de macronutrientes esenciales puede llevar a un desgaste corporal extenso, así como a otras secuelas relacionadas. Las deficiencias de micronutrientes también están presentes en pacientes con enfermedad hepática crónica, aunque con una presentación más sutil que en la desnutrición proteico-calórica. En el contexto de la cirrosis, los pacientes con desnutrición asociada presentan tasas más altas de encefalopatía hepática, infección, ascitis y hemorragia visceral. Varios estudios han documentado un aumento de las complicaciones y la duración general de la estancia hospitalaria en pacientes desnutridos. No hay duda de que la desnutrición complica significativamente el manejo del paciente, lo que lleva a un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad en pacientes con enfermedad hepática crónica. A pesar de que es difícil de evaluar, los expertos estiman que más de 844 millones de personas en todo el mundo tienen enfermedad hepática crónica, y esto se asocia con una tasa de mortalidad de aproximadamente 2 millones de muertes por año. De los afectados por la enfermedad hepática crónica, aproximadamente el 20% con cirrosis compensada y del 65 al 95% con cirrosis descompensada tienen desnutrición proteico-calórica. Ingesta dietética.
La causa subyacente de la desnutrición en pacientes con enfermedad hepática crónica y cirrosis es multifactorial y generalmente está relacionada con una pérdida de apetito, mala absorción y un aumento de los requisitos metabólicos. También hay un papel hepático en la regulación del apetito mediante la eliminación de mediadores químicos como la colecistoquinina, que contribuye a los sentimientos de saciedad. El hígado también contribuye a la producción esplánica de citoquinas que reducen el impulso del apetito mediado por el hipotálamo. Además, considerando que la citis es una complicación común en la enfermedad hepática crónica, la compresión mecánica puede conducir a una sensación prematura de plenitud. Por lo general, en una ingesta dietética baja, hay una alteración en el patrón de consumo de combustible en el cuerpo. Existe una mayor tasa de oxidación de las grasas en el estado de ayuno de los pacientes. Durante un ayuno nocturno, se demostró que el 58% de la energía provenía de la oxidación de grasas en los cirróticos, mientras que los demás derivaban el 55% de su energía de los carbohidratos. Esto puede reflejar las reservas de glucógeno hepático bajo que se encuentran en los pacientes con cirrosis. Mala absorción. La mala absorción también es una consideración importante en los pacientes que presentan desnutrición en el contexto de la enfermedad hepática crónica. La enfermedad hepática que conduce a una disminución en la reserva de sal biliar puede contribuir a la mala absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Algunos estudios afirman que, independientemente de la etiología, los pacientes con enfermedad hepática crónica experimentan un crecimiento excesivo de bacterias debido a la hipomotilidad del intestino delgado y la hipertensión portal, mientras que otros han encontrado que ni la grasa ni la proteína son notoriamente mal absorbidas a menos que exista una enfermedad biliar o pancreática coexistente. Requerimientos energéticos. Se considera incierto si los requerimientos metabólicos aumentados contribuyen o no a la malnutrición en la enfermedad hepática crónica. Con diferentes niveles de evidencia se pueden respaldar esta afirmación. Müller y colaboradores encontraron que el gasto promedio de energía en reposo en un estudio de 473 pacientes cirróticos era normal. Sin embargo, el 34% de los pacientes tenía un aumento del requerimiento de energía de reposo del más de 120% del valor esperado. Se han propuesto varias causas para el hipermetabolismo en la enfermedad hepática crónica, que incluyen la infección, la citis y la hipertensión portal. El vínculo entre el gasto de energía y la malnutrición en cirrosis sigue siendo poco claro y se requieren más investigaciones sobre el tema. Además de los cambios metabólicos, el requerimiento global de proteínas también se incrementa en pacientes con enfermedad hepática crónica. Drum y colaboradores atribuyen esto a una disminución en la producción de proteínas y al aumento en la tasa de la degradación de proteínas. La reserva de glucógeno baja en hígado provoca un aumento en las tasas de gluconeogénesis de los aminoácidos que se derivan de la descomposición de las proteínas. Estos requerimientos elevados de proteínas en pacientes cirróticos pueden contribuir a un estado de desnutrición. Historia. Un historial médico completo puede ofrecer una perspectiva significativa como una evaluación preliminar del estado nutricional. Discutir las conductas alimentarias
y la ingesta dietética del paciente a través de un recordatorio de 24 horas puede ayudar al médico a identificar posibles fuentes de malnutrición. También es importante revisar la pérdida de peso reciente, ya que puede apuntar hacia la severidad del déficit nutricional. Esto puede ser complicado en casos de cirrosis descompensada, ya que la retención de agua y la ascitis pueden llevar a aumentos inapropiados de peso. También es imperativo identificar comorbilidades, ya que pueden afectar indirectamente al estado nutricional. Por ejemplo, las náuseas, vómitos o anorexia subyacentes pueden disminuir la ingesta alimentaria y contribuir a la desnutrición independientemente de la enfermedad hepática crónica. Adicionalmente, la sospecha clínica y el inicio de la desnutrición están directamente relacionados con la extensión de la enfermedad hepática en los pacientes. Examen físico. Un examen físico apropiado es un componente crítico de la evaluación efectiva del estado nutricional, ya que se puede evaluar diferentes cosas. Por ejemplo, las deficiencias de macronutrientes y micronutrientes pueden tener una variedad de manifestaciones únicas. Los ejemplos más comunes incluyen la palidez en la deficiencia de hierro, dermatitis en la deficiencia de vitamina A, hematomas en la deficiencia de vitamina K o C, entre otras. De particular importancia es poder reconocer y evaluar la sarcopenia, que es la pérdida generativa de masa muscular esquelética. La sarcopenia es una complicación más común de la cirrosis y por tanto a menudo será la presentación inicial o la única presentación de una persona con desnutrición secundaria a la enfermedad hepática crónica. Una de las medidas más notables y efectivas de la evaluación nutricional en la práctica clínica se conoce como la evaluación global subjetiva. Es una serie estandarizada de preguntas y resultados de exámenes físicos que se califican colectivamente para proporcionar una calificación integral del estado nutricional. En el componente del historial médico, a los pacientes se les hace varias preguntas sobre los cambios de peso, la ingesta dietética, los síntomas asociados y la capacidad funcional. El examen físico contribuye una evaluación de la pérdida de masa muscular, edema periférico, ascitis y pérdida de grasa. Luego se califican con una calificación en letras. Grado A, bien nutrido o desnutrición leve. Grado B, desnutrición moderada. Grado C, desnutrición severa. Se ha encontrado que la evaluación global subjetiva sirve como un indicador de buen pronóstico en pacientes con trasplante de hígado y diálisis crónica. Desafortunadamente, la evaluación global subjetiva es una evaluación subjetiva y se ha encontrado que subestima la gravedad de la desnutrición en pacientes cirróticos en comparación con una herramienta de fuerza de agarre. Sin embargo, a pesar de ser una evaluación subjetiva, hay un 80% de reproductibilidad entre los evaluadores de los resultados y una variación que incluye la herramienta Royal Free es una herramienta de evaluación que agrega mediciones antropométricas e incorpora las diferencias entre género con una calificación final del estado nutricional.
Marcadores de suero. Hay varios marcadores de laboratorio que ayudan a evaluar el estado nutricional del paciente. Actualmente hay varias proteínas plasmáticas, niveles de vitaminas y creatinina que se consideran útiles para la evaluación nutricional. Dentro de las proteínas plasmáticas tenemos a la albúmina, prealbúmina y transferrina. La prealbúmina es una proteína hepática que se ha encontrado se correlaciona bien con el estado de la proteína corporal. Con una vida media de aproximadamente 2 días, su concentración sérica refleja de cerca la ingestión dietética reciente. La producción se reduce de forma considerablemente aproximadamente a los 14 días después de una ingesta insuficiente de proteínas en la dieta, que es menos del 60% de la cantidad requerida. Con ello, se llegó a la conclusión de que la prealbúmina es una buena herramienta de detección de la desnutrición proteica. Además, se ha demostrado que los niveles bajos de prealbúmina como marcador nutricional se correlacionan con tasas más altas de complicaciones y mortalidad. Un nivel sérico inferior a 15 miligramos por decilitro denota preocupación por malnutrición. Otro marcador sérico importante que se ha utilizado históricamente como medida del estado de las proteínas se incluye la creatinina. Los investigadores plantearon la hipótesis de que la creatinina urinaria se puede usar como un indicador de suero porque se deriva casi por completo de procesos en el tejido muscular. Para esto se desarrolló un índice de creatinina altura como método para evaluar el estado de las proteínas. La fórmula de este índice es creatinina en orina 24 horas en miligramos entre miligramos de creatinina ideal entre talla entre 24 horas por 100. Si el valor es menor a 0.4, la depresión proteica es severa. Si es entre 0.6 y 0.8, la depresión proteica es moderada. Y si es 1, significa que la persona está en buen estado proteico. Esto ha demostrado que el índice de creatinina altura como marcador nutricional es el mejor indicador de pronóstico a diferencia de la proteína corporal total y la albúmina sérica. En cuanto a la desnutrición de micronutrientes, las mediciones séricas de varias vitaminas y minerales pueden servir como una medida aproximada de las reservas corporales totales. Los micronutrientes específicos que se merecen atención clínica pueden depender de la etiología de la cirrosis. Por ejemplo, la cirrosis hepática alcohólica a menudo se asocia con una deficiencia de tiamina y la enfermedad hepática colestástica puede incluir deficiencias de vitaminas liposolubles. Antropometría. Los pacientes con un cuadro más complicado de malnutrición pueden someterse a pruebas antropométricas auxiliares para caracterizar mejor su estado nutricional. Uno de los métodos más simples de evaluación antropométrica incluyen el índice de masa corporal. Este evalúa la altura y el peso del paciente para determinar si tiene bajo peso, peso normal o sobrepeso. Sin embargo, el uso del índice de masa corporal en la enfermedad hepática es muy limitado, ya que los pacientes suelen tener complicaciones por sobrecarga de volumen, lo que puede llevar a una sobreestimación del estado nutricional. Una prueba antropométrica que se ve menos afectada por el estado de líquido se conoce como circunferencia muscular de la mitad del brazo. Puede ser utilizado como una medición de los niveles de tejido magro o masa muscular. Este se ha demostrado que se correlaciona bien con la medición de la masa celular corporal, que es un marcador comprobado para la desnutrición calórico-proteica en pacientes con enfermedad hepática crónica. Además, también se puede obtener el pliegue de tríceps. Es otra prueba antropométrica que se utiliza
un calibrador para medir la reserva de grasa. Se encontró que se correlacionaba con una exploración DEXA como un marcador de las reservas de grasa corporal. Entre el pliegue del tríceps y las mediciones DEXA hay una relación muy importante. La circunferencia media de brazo y el pliegue de tríceps utilizan una puntuación en percentil. Con valores por debajo al percentil 5 se indica malnutrición grave. Las medidas antropométricas están ampliamente disponibles, son económicas y fáciles de completar. Esto los hace muy valiosos como herramientas de cabecera para la evaluación del estado nutricional. Sin embargo, una limitación importante para el uso de mediciones antropométricas como marcadores nutricionales incluye la mala reproductividad entre calificadores de los resultados. En estas figuras se puede observar las posiciones correctas para la medición de circunferencia muscular, pliegue de tríceps y pliegue subescapular. En la bibliografía marcada es una guía disponible para realizar correctamente las mediciones antropométricas que anteriormente se han mencionado. En esta tabla se pueden observar las técnicas antropométricas, sus beneficios y sus limitaciones. Dentro del índice de masa corporal, entre beneficios es un indicador de elección para la desnutrición crónica en adultos. Dentro de las limitaciones es que existe la probabilidad de clasificar erróneamente el estado nutricional, ya que estos pacientes pueden presentar ascitis y edema periférico, lo que puede llevar a una sobreestimación del estado nutricional. La circunferencia muscular del brazo medio es una técnica donde se utiliza una cinta métrica flexible y que es menos influenciado por el estado del paciente. Reconoce la desnutrición antes que un índice de masa corporal y tiene un mejor reconocimiento de la desnutrición leve o moderada. Dentro de sus limitaciones es que posiblemente hay una variabilidad interobservador y reconoce pobremente a pacientes con desnutrición severa. El grosor de los pliegues cutáneos, tríceps, bíceps, subescapular y suprailíaco es similar al de la circunferencia muscular. Esta técnica se hace con un picómetro el cual mide en milímetros. Estas medidas se ven menos influenciadas por el estado de fluido de los pacientes y reconoce lo que es la desnutrición leve a moderada. Entre las limitaciones es que probablemente reconoce a pacientes con desnutrición severa en bajas cantidades. Otra técnica es la fuerza de agarre. Está medida en kilogramos de fuerza. Utiliza un dinamómetro hidráulico ajustado al tamaño de la mano del paciente. Es un indicador altamente sensible de deterioro funcional que refleja la desnutrición proteico-calórica. Se relaciona con la severidad del resultado clínico en diferentes estados de enfermedad. La limitación sería que requiere cierto equipo para medir que puede no estar ampliamente disponible. Las pruebas menos utilizadas para la evaluación del estado nutricional incluyen una exploración DEXA, un análisis de impedancia bioeléctrica y un análisis de activación de neutrones in vivo. Estas pruebas rara vez se utilizan principalmente debido a la disponibilidad limitada y al alto costo. Las exploraciones DEXA pueden evaluar con precisión la masa grasa en paciente con enfermedad hepática crónica. La sarcopenia es una complicación más común de la cirrosis y las exploraciones con DEXA
también se pueden usar para evaluar la masa del músculo esquelético. Además, se pueden usar tomografías computarizadas y resonancias magnéticas para medir la extensión de la sarcopenia, ya que ambos pueden determinar el área de la sección transversal del músculo. Sin embargo, estas dos pruebas no se utilizan tan comúnmente como lo harías con una exploración DEXA en la evaluación de la sarcopenia, ya que estas exploraciones por tomografía y por resonancia exponen al paciente a una radiación significativa, son caras y están menos disponibles. La impedancia bioeléctrica utiliza electrodos para estimar con precisión el contenido de la grasa, y la activación de neutrones in vivo se utiliza para medir la proteína corporal total y puede servir como un buen indicador de desnutrición calórico-proteica. Sin embargo, estas no son herramientas típicas utilizadas en la evaluación nutricional estándar. Las intervenciones terapéuticas para mantener un estado nutricional adecuado en pacientes con enfermedad hepática crónica pueden dividirse en formas enterales o parenterales. Las indicaciones y contraindicaciones para cada modo de terapia varían ampliamente según el paciente y la extensión de la enfermedad. Como indicaciones generales, se tiene que el requerimiento calórico es de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso al día, de proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Como el pronóstico está estrechamente relacionado con la nutrición en pacientes con patología hepática crónica, el objetivo de cualquier medida terapéutica es lograr la cantidad de ingesta recomendada. Enteral. Los medios enterales de administración nutricional implican que los alimentos se absorben principalmente a través de los procesos digestivos del tracto gastrointestinal. Por la vía oral, el contenido y la distribución de la dieta deben estar regulados para garantizar una ingesta nutricional adecuada en pacientes con enfermedad hepática crónica y cirrosis. La recomendación de la dieta general es tener múltiples comidas pequeñas de 5 a 6 que sean ricas en carbohidratos complejos, mientras que los lípidos pueden componer el 20 al 30% de la ingesta calórica total. Inicialmente se pensaba que la restricción de proteínas era esencial, ya que se había demostrado que disminuía la incidencia de encefalopatía en la enfermedad hepática en etapa terminal. Sin embargo, la información reciente sobre el valor de la restricción de proteínas ha demostrado que existe un impacto mínimo en el inicio de la encefalopatía, y más bien que la ingesta total de proteínas debería aumentarse ya que los requisitos son más altos. Por lo tanto, debe evitarse una dieta baja en proteínas, haciéndola normoproteica. Se han realizado múltiples estudios de investigación sobre el uso de aminoácidos de cadena ramificada para el apoyo nutricional. Estos incluyen la leucina, isoleucina y valina, que no pueden sintetizarse en el cuerpo y deben obtenerse a través de la dieta. Un ensayo clínico aleatorizado mostró que la suplementación a largo plazo con aminoácidos de cadena ramificada orales ayudó a prevenir la insuficiencia hepática progresiva. El uso de una dieta controlada con suplementos nutricionales, como las mezclas de proteína basada en caseína,
Se asoció con niveles más bajos de bilirrubina, un mejor tiempo de la protrombina y una reducción general de la infección, así como una disminución de ascitis y encefalopatía hepática. Alimentación por sonda. Si es evidente que los requisitos nutricionales no se pueden cumplir con la alimentación oral, la siguiente línea de terapia es la alimentación por sonda. Las directrices de la Sociedad Europea para la Nutrición Parenteral y Enteral (ESPEN) indicaron originalmente que la alimentación por sonda puede usarse en pacientes que no pueden mantener un estado nutricional adecuado a través de la ingesta oral. Sin embargo, en los pacientes que sufren varices esofágicas es peligrosa, y los pacientes deben ser vigilados estrechamente en caso de que se inicie con esta terapia. Cuando se inicia una alimentación por sonda por vía nasogástrica, se recomiendan utilizar tubos de diámetros pequeños para evitar la irritación de las mucosas. Sin embargo, en los casos en los que se necesita alimentación enteral a largo plazo, generalmente se discute sobre los méritos de usar una gastrostomía endoscópica percutánea. Los principales problemas de la gastrostomía en esta población de pacientes son que hay varios casos de enfermedad hepática en los que los tubos están contraindicados específicamente en el contexto de ascitis, varices sangrantes, coagulopatías u otras secuelas de cirrosis descompensada. Debido a esto, los médicos rara vez se inclinan a usar una gastrostomía para pacientes con enfermedad hepática crónica o cirróticos. Existen varias fórmulas que son adecuadas para la alimentación por sonda en función de la enfermedad individual del paciente. Por lo general, se pueden usar fórmulas estándar que sean ricas en proteínas o ricas en nutrientes en aquellos que tienen restricciones de líquidos. Estos también pueden ser hidrolizados para aquellos que tienen una digestión deficiente. Incluyen más aminoácidos de cadena ramificada y ofrecen complejos inmunes para pacientes que están inmunocomprometidos. Estas fórmulas son muy variables y pueden modificarse para las necesidades individuales del paciente. El retraso en el inicio de la alimentación por sonda se asocia con peores resultados y retraso en la mejora del estado nutricional. Se recomiendan los tubos nasogástricos ya que la gastrostomía endoscópica percutánea a menudo está contraindicada en pacientes con enfermedad hepática crónica. Parenteral. La terapia de nutrición parenteral es una intervención en la que la alimentación se realiza completamente a través de una línea intravenosa. En pacientes con enfermedad hepática, a menudo se recomienda la nutrición parenteral cuando la ingesta calórica y nutricional es insuficiente por vía oral o enteral. También se puede considerar en situaciones a corto plazo donde los pacientes deben someterse a ayunos prolongados por consideraciones de procedimiento. También es una consideración en pacientes con vías respiratorias comprometidas, encefalopatía o alteraciones en los reflejos de deglución que dificultarían la alimentación por vía oral y en ocasiones por sonda. Los pacientes requieren una ingesta calórica que es aproximadamente de 1.2 a 1.3 veces
más que el requerimiento energético en reposo. La ingesta de nutrientes se divide en carbohidratos, lípidos, proteínas y micronutrientes. A través de la nutrición parenteral, los carbohidratos se proporcionan en forma de glucosa para compensar aproximadamente el 50 al 60% de los requerimientos energéticos no proteicos. Los lípidos se proporcionan como emulsiones de ácidos grasos insaturados que constituyen aproximadamente el 40 al 50% de los requerimientos energéticos no proteicos. Los requerimientos de proteínas se satisfacen a través de una infusión de aminoácidos que varía de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Estas soluciones de aminoácidos típicamente contienen una mayor proporción de aminoácidos de cadena ramificada y una fracción más baja de aminoácidos aromáticos. Hay una variedad de complicaciones relacionadas con la nutrición parenteral. Dado que a menudo requiere acceso vascular crónico, existe riesgo de infección y coagulación del catéter. Además, existe un riesgo de enfermedad hepática inducida por la nutrición parenteral total, particularmente debido a las interacciones entre el ácido linoleico, fuente principal de calorías de los lípidos, y el parénquima hepático. Además, los pacientes pueden experimentar fuertes dolores de hambre por el uso de la nutrición parenteral, ya que pasa completamente el sistema gastrointestinal sin ningún alimento. El síndrome de realimentación también es una consideración en pacientes con cirrosis severa o enfermedad hepática crónica, que han estado experimentando graves deficiencias de nutrientes durante un periodo prolongado. Para evitar todas estas complicaciones, se recomienda que el uso de la nutrición parenteral no sea a largo plazo y se empiece a realizar una nutrición mixta que incluya la vía oral y la suplementación de vitaminas deficientes para evitar el síndrome de realimentación. Como conclusión tenemos que el reconocimiento temprano de la intervención son beneficiosos, ya que las implicaciones sistemáticas de la desnutrición tienen un gran impacto en el pronóstico y pueden limitar las opciones de manejo a medida que avanza la enfermedad. Con un enfoque apropiado para la desnutrición en la enfermedad hepática crónica, se pueden evitar muchas de las complicaciones asociadas y, en general, mejorar los resultados en esta población de pacientes. A menudo, con el empeoramiento de la enfermedad y la mala absorción, un enfoque gradual que pasa de la alimentación oral a la alimentación por sonda y, si es necesario, se requiere nutrición parenteral. En resumen, dada la función esencial del hígado en el mantenimiento del estado nutricional apropiado, la importancia del reconocimiento rápido de la deficiencia nutricional en pacientes con enfermedad hepática crónica no puede subestimarse, debido a las inmensas complicaciones que tiene sobre la morbilidad y mortalidad en general.